Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Aquí les voy a presentar el auxiliar número 18, en donde vamos a ver colisiones o choques. Vamos a ver los tipos de choques y un par de cosas más. Nuevamente, como les dije en la clase anterior, si tienen dudas o cualquier tipo de consulta, pueden enviarla sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos al auxiliar. ¿Ya? Bueno. Ujú. Ya. Bueno, primero que todo, ahora vamos a ver colisiones. ¿Ya? Las colisiones. ¿Sí? Entonces, las colisiones van a ser un impacto entre dos o más partículas. Ujú. ¿Ya? Y vamos a tener diferentes tipos de impacto. Por ejemplo, una colisión elástica. ¿Qué va a ocurrir en una condición, digo, en una colisión elástica? Simplemente la energía cinética, perdón, cinética del sistema se conserva, ¿ya? Entonces, si tenemos un choque elástico, vamos a tener que la energía cinética del sistema se conserva, ¿ya? Es decir, que a resumida cuenta esa expresión, ¿sí? También, de igual manera, se conserva el momento, ¿ya? Eh, el momento. Entonces, también vamos a tener que en choques elásticos vamos a tener esa expresión, ¿ya? Conservación de momento, que la vimos en el auxiliar pasado, ¿ya? Si pensamos en ejemplos de colisiones elásticas, podemos darnos cuenta que en la realidad no existen, ¿sí? No existen este tipo de colisiones, debido a que siempre cuando hay impactos, siempre se genera pérdida de energía, ¿sí? Eh, Como ven, si es que chocan dos autos en la práctica, si es que fuera un choque elástico, esto debería, si es que vienen con velocidad los autos, estos deberían seguir moviéndose después del choque. Pero en la práctica uno ve que luego de chocar los autos se detienen y eh, claramente se deforman y ocurre otro tipo de cosas debido a que no son choques elásticos, ¿sí? Un choque elástico no hay deformación de los cuerpos. Entonces, eh, ¿cómo se van a llamar estos tipos de choques que son más comunes en la realidad? En donde sí hay pérdidas de energía, se van a llamar colisiones inelásticas. ¿Sí? Colisiones inelásticas. Entonces, las colisiones inelásticas solo van a conservar momento, ¿ya? Y siempre y cuando no haya fuerzas externas nuevas que se estén aplicando, ¿ya? Probablemente el ejemplo que les di tampoco era muy útil porque si hay fuerzas externas actuando en la realidad, como el roce y otro tipo de fuerzas, ¿sí? Que tampoco concordarían con este tipo de colisiones, pero se asemejan un poco más a la realidad, ¿ya? Entonces, con esta breve introducción podemos empezar a estudiar los tipos de choques. Ah, aquí lo tengo. Entonces,
primero que todo, pregunta número uno. Aquí nos dan la pista que es un choque elástico. Nos dicen además que eh, una partícula de masa m con velocidad inicial u colisiona elásticamente con una partícula de masa m en reposo. O sea, si dibujamos el esquema, tenemos que una partícula de masa m va con velocidad inicial u a estrellarse con una partícula m grande. ¿Sí? Entonces, que está inicialmente en reposo. Luego de la colisión, las partículas tienen velocidad de igual magnitud y sentido opuesto. Es decir, que luego van a tener velocidad. No nos dice la velocidad, por ahora dejémosla como B, una incógnita. Lo voy a dejar como BX para que se note que es una incógnita. Y la otra de igual magnitud, pero distinto sentido. ¿Sí? Nos dice igual magnitud, pero distinto sentido. ¿Qué más? Bueno, esa es toda la información que tenemos y ahora nos dice encuentre la razón de m partido n. Entonces, si buscamos esa razón y nuevamente tenemos un problema que implica velocidades, masas, no tiene fuerza externa, pueden darse cuenta que podemos usar momentum, podemos usar conservación de momentum, conservación de energía, porque es un choque elástico. Entonces, pueden agarrarse de cada una de esas tres cosas y ver cuál les sirve para resolver el problema. ¿Ya? Entonces, partamos. Entonces, como les dije, podemos usar primero que todo eh, conservación de momento. ¿Ya? Entonces, si tenemos que hay conservación de momentum, tenemos que el momentum inicial es igual a un momentum final. Así entonces tenemos que eh, de la partícula con masa m, m chica, tenemos ese momento, y de la otra partícula tenemos que es cero en el instante inicial, porque no tiene velocidad, y finalmente tenemos que la partícula de masa m va a tener velocidad menos v, por lo tanto un momentum de menos vm, y la otra va a tener la misma magnitud, pero en distinto sentido. Entonces, así podemos obtener que la velocidad v es lo siguiente. La velocidad v es m menos m u. ¿Sí? Entonces, así podemos obtener la velocidad con la que van a seguir el movimiento después del impacto. Pero eso no es lo que nos pide la relación de m partido en m. ¿Ya? Pero ahora, como ya tenemos la velocidad, podemos buscar otra de las cosas que les mencioné, como por ejemplo conservación de energía. Entonces, sí, conservo la energía. Puedo, que también es acorde a un movimiento elástico. También puedo encontrar otra relación. La energía cinética inicial es esa. La energía cinética final es esta. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos B, simplemente podemos ir despejando el término.
Entonces, veamos. Primero que todo, cancelo ahí. Aquí me equivoqué, porque este es de la otra partícula. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ir viendo que tenemos m al cuadrado, mb cuadrado más m b cuadrado. ¿Ya? Y m o cuadrado da m más m por b cuadrado, que es b cuadrado es lo que está ahí. M menos m al cuadrado por u cuadrado. Simplemente reemplacé el b de acá. ¿Ya? Reemplacé ese b en la expresión. Ahora lo que puedo hacer es acá y acá. Aquí voy a hacerlo así para simplificar el m de acá. Y luego simplemente seguir resolviendo. Mm, ya, entonces simplemente escribiendo lo siguiente, nos queda así. Se va también y nos queda m cuadrado 3m y nos queda finalmente que la relación pedida es esta. Así de sencillo. Entonces, como ven, pudimos obtenerla usando simplemente las condiciones o requisitos de un choque elástico, ¿sí? Entonces, ahora veamos cómo se realiza para esta parte. Veamos. La velocidad del centro. Queremos la velocidad del centro de masa. Como en este caso tenemos dos partículas, o pueden llamarlo un sistema de partículas, se puede calcular un centro de masa, ¿sí? Imaginar que este sistema de partículas, que supongo que ya lo vieron, es simplemente una partícula, ¿sí? Ahí si es que agruparan todo ese sistema, relacionan la distancia entre las partículas y las masas de las partículas, pueden encontrar una posición central a todo ese sistema que puede ser, puede simplificar un problema eh, para describir simplemente dónde se centra. Puede simplificar un problema. Diría que es difícil analizar una nube de partículas. Aquí un punto que equivale a esa nube de partículas. Entonces aquí como tenemos dos partículas, podemos encontrar un centro de masa. Entonces, ¿cómo encontramos la posición del centro de masa? Simplemente la masa por las exposiciones de las partículas partido de la masa total. Entonces, la masa por la posición de m, la masa por la posición de m por la masa total. Ahora, ya tenemos ahí una breve, tenemos algunas incógnitas, pero tenemos una breve intuición de cuál es la posición del centro de masa. Ya, en todo caso, queremos la velocidad del centro de masa, teniendo esas variables que son desconocidas por ahora, simplemente derivamos perdón, derivamos la posición del centro de masa y obtenemos la velocidad. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, también podemos ver que si calculamos el momentum, que siempre el momentum es la masa, en este caso estoy calculando el momentum eh, del centro de masa, ¿sí?
sería, podemos ver que en este caso, sí, voy a revisar algo. En este caso es, sí, ahí sí, para. Ahora sí. En este caso, ahora sí, calculando el momentum del centro de masa, podemos ver que es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, ¿ya? Esto es lo que estamos buscando en esta parte B, lo que nos pidieron, pero aquí que, eh, podemos ver que eh, debido a que el centro de masa, o sea, perdón, debido a que las masas son constantes, esto quería decir, y el momentum también es constante, ¿ya? Debido a que no hay fuerzas externas actuando, además un choque elástico, podemos ver que es para obtener una constante, la multiplicación deben ser dos constantes. O sea, no me refiero a que la velocidad eh, sea una constante, sino que es constante la velocidad, ¿sí? A eso me refiero. Sigue siendo un vector, pero es constante la velocidad, ¿sí? Del centro de masa. Entonces, podemos, eh, por lo tanto, podemos asumir que la velocidad del centro de masa es constante. Ahora sí. Bueno, ahora para encontrar los términos que nos faltan y luego derivar esta expresión, ¿sí? Queremos encontrar esos términos que no los conocemos, vamos a buscarlos, ¿ya? Entonces, si imaginamos nuestra partícula, por ejemplo, en un instante inicial, la partícula M se encuentra ahí y la otra ahí, y decimos que están a una distancia d. Podemos ver que la posición de M, y pongamos nuestro sistema de referencia desde acá, solamente necesitamos elegir aquí, desde acá. Podemos decir que la posición de M grande va a ser siempre d, pero como esta partícula se está moviendo hacia acá, la posición de xm, ¿sí? Porque también queríamos la posición de xm, va a ser, eh, bueno, también estamos imaginando un caso hipotético ahí, porque también podría empezar aquí, m, un poquito aquí, por ejemplo ahí, y ahí estaría una distancia x, cero inicial. Lo hago así para generalizar. Puedo simplificar el problema y decir ya, la posición inicial parte ahí y es cero. Y es cero respecto a eso. Pero no lo sabemos. Entonces voy a generalizar y voy a poner que es x0, pero va a ir aumentando en cada instante de tiempo esa posición, esa distancia a la orilla. ¿Ya? Entonces, ahora reemplazando, podemos ver que después de todo, ¿sí? Aquí simplemente reemplace D por XM y reemplace XM pequeña en la expresión que habíamos determinado. Simplemente utilizando la definición de la posición de un centro de masa. Ahora, como yo les dije, nosotros creamos la velocidad del centro de masa. Y podemos decir que simplemente la derivada de la posición es la velocidad del centro de masa. Ahora, como voy a derivar respecto al tiempo, entonces, como ven, solamente me quedaría este término a derivar. Y
Como ven, no influye así, consideraba eso con una... Generalicé, pero en realidad, si tomaba la posición inicial, era simplemente igual, ¿ya? Entonces, en relación a eso pueden generalizar, simplificar problemas siempre y cuando no dependa del tiempo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, esta parte es la que se deriva y nos queda que es mu partido en m más e. ¿Cómo encontramos delante la relación de m es igual a 3? Podemos decir que m grande es 3m pequeña y así reemplazar que 4m y finalmente decir que la velocidad del centro de masa es un cuarto de la velocidad inicial de la masa m, o sea, cuarto de u. Y así podemos decir o responder esta parte, ¿sí? Bueno, espero haya quedado claro. Y ahora vamos con la parte número C, con la parte C, perdón. Y ah, ahora, la energía cinética total. Queremos la energía cinética total de las dos partículas respecto al centro de masa después del choque. ¿Ya? Ojo que aquí ahí me faltó ese vector, de notar que es un vector, por eso le puse su dirección, ¿sí? Y sentido, así que simplemente eso. Ya. Entonces, queremos la energía cinética total del centro de masa después del choque. Vamos a tener que es la velocidad de la partícula m cuadrado después del choque y la velocidad de m grande después del choque. Ojo, que se pueden confundir aquí y pensar que es directamente la velocidad v, ya que saben que salen con eso. Pero no estamos calculando la energía cinética total del sistema, sino la energía del centro de masa, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? O sea, no del centro de masa, respecto al centro de masa, ¿sí? Entonces, esas velocidades tienen que ser relativas al centro de masa. Por lo tanto, si quiero obtener la velocidad relativa de m respecto al centro de masa, es la velocidad con la que sale menos la velocidad del centro de masa. Nuevamente, la velocidad relativa de la partícula m grande es la velocidad con la que sale o rapidez respecto a el centro de masa, menos el centro de masa. Entonces, como ya obtuvimos delante, la velocidad v era m menos m por u, ¿ya? Esa era nuestra velocidad m, que calculamos en la parte A. Pero ahora podemos usar lo que utilizamos nuevamente, digo lo que utilizamos anteriormente, que m grande es 3 veces m chica. Por lo tanto, podemos decir que m es igual a 2m u, o sea, un medio de u, ¿ya? Y por lo tanto, podemos calcular que la velocidad de uno es un medio menos un medio de u cuarto. Y así tener que la velocidad de la masa m relativa a el centro de masa es menos 3 cuartos por u, ¿sí? Ojo que con las velocidades relativas tienen que recordar cómo calcularlas y analizar de correcta manera cuando les
pidan algo, ¿sí? Porque aquí era muy fácil equivocarse y decir ya simplemente toma las velocidades y listo. Pero no, no estoy diciendo respecto al centro de masa, ¿sí? Un típico error podría ser ese. Tienen que considerar que la velocidad es respecto al centro de masa una velocidad relativa. O sea, no es simplemente llegar y tomar la magnitud de la velocidad, sino que tienen que referenciarla respecto a respecto al punto que le están pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Bueno, la velocidad de 2 simplemente está bien. Nos queda que es un U cuarto, ¿ya? La velocidad de 2 es U cuarto y entonces ahora podemos simplemente reemplazar y calcular la energía cinética total respecto al centro de masa, con respecto al centro de masa. Y tenemos que es un medio de m por la V1 que nos queda que sería 9 como está al cuadrado, la energía cinética. Nos queda entonces aquí U cuadrado y 16. Entonces, resolviendo, nos queda 32 M, eh, MU, queda 9 más 1. 9 más. Ah, perdón, aquí me equivoqué porque consideré esa. Ahí sí. Entonces, más. Entonces no podía simplificar la masa. Digo, factorizar la masa. 9m más. Ahí sí. Pero sabemos que m grande vale 3m, entonces nos queda 12mu32. Simplificando, nos queda que 3 octavos. Ese estaba al cuadrado, ¿verdad? Sí, estaba al cuadrado. Y nos queda que la energía cinética total con respecto al centro de masa es 3 cuartos por m por u al cuadrado. ¿Sí? Bueno, mi consejo nuevamente es que si les piden respecto a algo, consideren que puede ser una velocidad relativa. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, analicen bien cuando les pidan, entréguenme la velocidad con respecto al centro de masa. ¿Ya? Suele producir muchos errores eso. ¿Ya? Entonces, finalmente, veamos que nos pide la energía cinética de M en el sistema de laboratorio luego del choque. Ya, aquí se refería simplemente a sistema de laboratorio luego del choque. A ver, déjenme ver el enunciado. Mm, sistema de laboratorio. Eh, mm, mm, mm. Respecto al laboratorio estático. Simplemente es considerar, en este caso del ejercicio, simplemente considerar la velocidad luego del impacto respecto a un punto fijo. Entonces, nuevamente, al parecer aquí faltaba como explicar esta parte, pero simplemente lo que se refiere en esta pregunta es que ¿cuál es la energía cinética de M? ¿Ya? La energía cinética de M luego del impacto pero respecto a un punto fijo. Como ese punto fijo, no sé por qué le pusieron laboratorio aquí, o lo traspasé mal tal vez el ejercicio, eh, que al parecer este ejercicio ya era sacado en control, entonces no sé si lo habré traspasado mal
o se refería a otra cosa, pero simplemente imaginen que es un punto estático. Ese punto estático, eh, entonces, ustedes pueden calcular que la velocidad de m, la velocidad relativa de m, nuevamente va a ser la velocidad con la que sale luego del choque, pero esta vez respecto a un punto estático, entonces el cero. Entonces, simplemente consideramos esa y lo calculamos así. Entonces, nos queda que es un octavo de m cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía cinética, luego del impacto en m es esa, respecto a un punto fijo. ¿Sí? Simplemente el mismo análisis que antes. Velocidad relativa era la que se considera. ¿Ya? Entonces, eh, eso por ahora. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? Eh, sí, eso. A ver, creo que tenía algo más por acá anotado. Ah, ya. Sí, se me había olvidado decirle esto. Ahora, por ejemplo, podemos calcular la energía de M, de M grande, ¿sí? El mismo análisis, la misma velocidad, ya que sale con el mismo símbolo, pero al elevar el cuadrado nos queda así. Bien, nos queda exactamente igual. Pero tenemos que M es 3m cuadrado. Y tenemos finalmente que esa es nuestra energía cinética para la masa M respecto a un punto fijo y después del choque. Entonces, si queremos la energía cinética después del choque, simplemente sumamos las dos, nos queda eh, un octavo más 3 octavos, nos da un cuarto de m, perdón, nos da un medio, sorry, un medio de m por u al cuadrado. Y si recuerdan, eso es igual a, eh, recuerdo que lo habíamos calculado, sí, aquí, esto es la energía cinética inicial. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso es igual a eso. Por lo tanto, podemos comprobar que la energía sí se conserva en este otro lado, ¿ya? Respecto a dos análisis distintos, ¿ya? Entonces, vamos con la pregunta número 2. En donde vamos a ver un choque inelástico, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, como les dije, pero el choque inelástico va a haber una pérdida de energía, por lo tanto, no se conserva la energía cinética como lo vimos anteriormente en el choque elástico, ¿ya? Entonces, nos dice, calcule la energía perdida Q, ¿ya? Nos dice que la energía de pérdida o que se va a perder en el choque va a ser Q, eh, entre una partícula de masa m1 con velocidad v1 y una partícula de masa 2 que inicialmente está. El problema es similar a todo. Hay una partícula de masa m1 que va con velocidad 1 y va a chocar con esta partícula
de masa M2 que está en reposo. El problema es completamente similar hasta este momento, pero nos dicen que hay una energía de pérdida Q. En este caso, la expresión de energía cinética no se vería así, ya que hay una pérdida. Es decir, la energía cinética final tuvo una pérdida. Entonces, simplemente si hago este arreglo, me queda equilibrada la ecuación, ya que la pérdida de energía cinética es Q. Entonces, así compenso y obtengo una ecuación válida, que va a ser válida para todos los problemas de choque inelástico. Siempre pueden utilizar esta expresión, ¿ya? Ya sea si les cambian el nombre de Q, pero es la idea que hay que seguir en este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más las pérdidas. Entonces, eh, nuevamente, nos buscaban, digo, nos pedían encontrar Q. Ya, como nos piden encontrar Q, podemos despejarla aquí. Ya, entonces ahí podemos resolver un medio de m, la velocidad inicial si nos dan. Y respecto al final, aquí ya nos faltan términos, ¿ya? Entonces, la voy a dejar por ahora como KF, ya que no sabemos cuáles son las velocidades finales de las partículas. O sea, después del choque, a eso me refiero. Entonces, tenemos una parte, nos falta encontrar KF y ganamos. Entonces, buscando KF, KF podemos decir que un medio de m, la velocidad final de 1 al cuadrado, la velocidad final de 2 al cuadrado. Entonces tengo dos nuevas incógnitas que vamos a descubrir. Si piensan, siempre piensen, si ya saben qué tipo de choque es, piensen en las características del choque. Sabíamos que el choque inelástico no tenía conservación de energía, pero sí de momento. Entonces eso podemos utilizarlo. Esas cosas siempre nos van a ayudar a resolver los problemas. Entonces simplemente usamos que si hay conservación de momentum, por lo tanto, podemos decir que momentum inicial, es decir, m1 v1 es igual al momentum final, que es m1. Perdón, aquí me falta poner m1, m2, m2. ¿Sí? Así, sí. Ahí tenemos que se conserva el momento. Entonces, aquí tenemos una expresión, pero hay dos incógnitas. No es una ecuación, es una expresión. Aquí recién tenemos una ecuación derivada de la conservación de momento. Entonces tenemos una ecuación para dos incógnitas. Por lo tanto, nos falta otra ecuación. ¿De dónde más podemos sacar cosas? Si ya no nos quedan condiciones para el choque inelástico. Pero podemos ver que en la parte final del el enunciado siempre nos da información, siempre va a dar datos, a veces de más, tal vez, pero en general siempre nos va a dar información. Si es que ya no tenemos más de saber, información para sacar y resolver el problema. Nos dice si el coeficiente de restauración es epsilon. Entonces, el coeficiente de restitución o llamado restauración va a tener la siguiente forma. Va a hacer un análisis respecto a las velocidades finales respecto a las iniciales. Esto nos describe el coeficiente de restitución. Nos describe qué
En este caso nos están diciendo que es pequeña la diferencia, entonces tal vez no hubo tanta pérdida de energía. Diría que epsilon, una pequeña diferencia, pero cuando esta proporción de la velocidad final respecto a la inicial es muy grande, nos dice que probablemente sí hubo una gran pérdida de energía o una gran variación, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí pueden hacer un análisis, por ejemplo, eh, en este caso, si es que la velocidad inicial era muy grande, ¿sí? Ah, no, no, perdón. Aquí lo dije mal tal vez esta parte, ¿sí? Si es que si es que la velocidad inicial del sistema, a eso quería ir, la velocidad inicial del sistema es mucho más grande que BF, ahí sí vamos a encontrar una pequeña variación. Te diría que esto va a ser pequeñito, en lo que en este caso intentar representar el problema. Entonces, se trata de decir, por ejemplo, este es un caso, no sé, se podría decir en el caso de un choque, ¿sí? De autos que van con alta velocidad inicialmente, pero luego del choque quedan, si imaginamos un caso más ideal, con poca velocidad, ¿sí? Después, luego del choque ya que hay una gran pérdida de energía y de formación. Descartando el roce, que igual va a detener el movimiento, pero imaginamos que queda con un poquito de velocidad final. Entonces, esto nos dice que eh, describe un tipo de movimiento eh, común en las colisiones inelásticas, debido a que generalmente la velocidad inicial es mucho más grande que las finales. ¿Sí? En, en el caso contrario, para que fuera eh, un valor mayor, en el caso de que la velocidad inicial sea igual a la velocidad final, simplemente se va a conservar la energía y no habría una colisión inelástica debido a que no habría pérdida de energía. En el último caso, aquí no es posible, ¿sí? Debido a que no se puede, se tendría que crear energía prácticamente, ¿sí? Crear energía de la nada o aplicarle una fuerza en este caso, ¿sí? Esa es una forma de crear energía para que la velocidad final sea mayor, ¿sí? Pero de momento si no se le aplica una fuerza externa o se crea energía de la nada que no es posible, no puede ser posible este caso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, o también aquí en este caso podemos agregar que también puede ser cero este coeficiente, si es que la velocidad final llega a disiparse por completamente, ¿sí? Que es lo que vemos comúnmente. Entonces, ahora, debido a que tenemos dos ecuaciones, una y dos, podemos resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos B1, eh, BF1 menos BF2 y tenemos la conservación de momentum, que es M1 B1 igual a M1 BF1 más M2 BF2. Entonces, ahora simplemente resolviendo el sistema, se llega a lo siguiente. Eh, les voy a entregar simplemente la solución del sistema, que es que la velocidad final es menos. Ya, si ustedes resuelven ese sistema de 2 por 2 llegan a esto y
Eso simplemente lo pueden reemplazar en esta parte. Ahí, en esta parte, ya que nos faltaban esos dos términos para calcular la energía cinética final y obteniéndola ya podemos reemplazarlo. Y la energía cinética inicial ya la teníamos. Por lo tanto, si lo reemplazo, se lo voy a escribir, reemplazando todo, nos queda M1, a ver, aquí nos queda menos un medio de M1 V1 cuadrado. Ah, perdón, aquí esta parte era menos, ojo, ¿no? Era menos energía cinética final. Entonces por eso sale ese menos. Menos cuadrado, menos ya. Entonces, un largo corcho, como pueden ver. Entonces, nuevamente, como podemos ver, si es que ustedes reemplazan, a ver, se los voy a escribir mejor porque para que vean algo, para que ustedes puedan ver esto. Miren. Eh, M1 más menos M2 partido en 2, M1 B1 cuadrado, 1 cuadrado, M1 más M2 al cuadrado. Sí, si no me equivoco, ese es el término, ¿ya? Pero, como les dije anteriormente, bueno, ahí ya está lista la pregunta, eso era lo que les pedía. Si reemplazamos E por 1, que era lo que les dije acá, que iba a pasar, la velocidad inicial es igual a las finales. Si es que hacen eso, reemplazan, van a llegar a que Q es 0. Y como Q es 0, en nuestra ecuación inicial, como Q es 0, tenemos nuevamente conservación de energía, que era lo que les dije. Las velocidades finales van a ser igual a las finales. Bueno, y la masa en este problema no cambian, así que también va a caer en que se conserva la energía cinética, ¿sí? Entonces, eso era es lo que principalmente tienen que saber respecto a choques. Saber bien cuáles son las características de un choque elástico, saber bien cuáles son las características de un choque inelástico, saber estas pequeñas puntualidades, ¿sí? Por ejemplo, eso de el coeficiente de restitución es una pequeña cosa que podría haberles costado resolver el problema, pero es algo que van aprendiendo con el tiempo, van a ir aprendiendo, ¿sí? Son pequeños detalles. Pero en general la idea es como que sepan esos conceptos, guiarse sobre todo por lo que vimos al principio, que sí o sí en un choque inelástico tienen esas dos consecuencias y sí o sí las van a tener que usar a la hora de realizar ejercicios. Pueden afirmarse con eso y en un choque inelástico afirmarse con eso y ya con otros detalles que van a ir apareciendo, como eso que les comenté del coeficiente de restitución, pero son detalles, ¿sí? En sí, esto es lo más importante de los choques que tienen que saber, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy. Espero les sirva y, bueno, cualquier duda siempre a su disposición, ¿ya? Entonces, que tengan una buena semana. Nos estaremos viendo, no sé cuándo, pero mientras tanto seguirá esta modalidad.
La siguiente semana le va a revisar las clases Daniel, así que ahí veremos cómo procede, ¿ya? Entonces, muchos saludos a todos y todas, así que estén muy bien. Hasta luego, chao.